Según las narraciones míticas, Huitzilopochtli nació de Coatlicue, la diosa madre, y al instante de su nacimiento mató a sus hermanos, los Zentzon Huitznahuac, quienes pretendían asesinar a su madre. Este acto lo consolidó como un dios guerrero. La asociación del colibrí con esta divinidad se debe tanto a su nombre como a ciertas características del ave: su rapidez, su habilidad para flotar en el aire y su naturaleza territorial y combativa. Los guerreros aztecas que morían en combate o en sacrificios rituales eran recompensados en el más allá, regresando a la tierra bajo la forma de colibríes, especialmente aquellos que caían en servicio de Huitzilopochtli. Así, el colibrí representaba la continuidad del espíritu guerrero, la conexión con el sol y el ciclo de muerte y renacimiento. La iconografía mexica muestra a menudo a Huitzilopochtli adornado con plumas de colibrí, elementos que simbolizaban poder divino y atributos solares. Significado del colibrí en la cosmovisión inca. En la tradición andina, particularmente en el mundo incaico, el colibrí también tenía un lugar destacado en la cosmovisión. La cultura inca articulaba su concepción del mundo a partir de una organización tripartita del cosmos: el Hanan Pacha, mundo superior o celestial; el Kai Pacha, mundo terrenal; y el Uku Pacha, mundo interior o subterráneo. Dentro de esta visión, ciertos animales eran considerados intermediarios entre los mundos, y el colibrí era uno de ellos, debido a su capacidad de desplazarse con rapidez y precisión entre flores, montañas y espacios abiertos. Aunque no existía una deidad específica equivalente a Huitzilopochtli en el mundo inca que se identificara directamente con el colibrí, esta ave fue valorada por sus atributos naturales. Era visto como un mensajero entre los vivos y los muertos, y como un símbolo de agilidad, persistencia y conexión espiritual. Las líneas de Nazca, un conjunto de geoglifos ubicados en el actual Perú, contienen una famosa figura de colibrí, lo que demuestra su relevancia en contextos rituales y religiosos. Además, el colibrí estaba relacionado con la fertilidad y la regeneración. En el calendario agrícola andino, su aparición en ciertas épocas del año era interpretada como señal del inicio de ciclos productivos, vinculando así al colibrí con las estaciones y la renovación de la vida. Conclusión. El colibrí, pequeño en tamaño pero grande en simbolismo, fue un emblema cargado de significados en las culturas precolombinas. En el ámbito mexica se le asoció directamente con el dios Huitzilopochtli, expresando conceptos de guerra, sacrificio y renacimiento. En la cosmovisión inca fue valorado como mensajero espiritual y como señal de fertilidad y conexión con el ciclo de la vida. En ambos contextos, el colibrí trasciende su condición biológica para convertirse en un símbolo fundamental dentro del pensamiento mítico y religioso de las civilizaciones originarias de América. El colibrí, como símbolo de transformación en las culturas precolombinas y su interpretación simbólica. El colibrí, más allá de su rol dentro de mitologías específicas como la mexica o la andina, ha sido interpretado en múltiples contextos precolombinos como un símbolo de transformación. Su comportamiento natural, su anatomía y su relación con el entorno lo convirtieron en una figura adecuada para representar procesos de cambio, adaptación y evolución, tanto en el plano físico como en el espiritual. Adaptabilidad a los cambios. El colibrí es una de las aves más pequeñas y especializadas del continente americano. Su capacidad para alimentarse del néctar de diversas flores, así como su habilidad para adaptarse a distintos ecosistemas, desde selvas tropicales hasta zonas de altura, fue observada y valorada por las culturas antiguas como un ejemplo de adaptación eficaz al medio.
En este sentido, el colibrí se convirtió en una representación natural de la capacidad de responder a circunstancias variables y de sobrevivir en condiciones cambiantes. En la cosmovisión precolombina, la adaptación no era solamente una necesidad física, sino también una cualidad espiritual. Las sociedades indígenas concebían el mundo como un sistema dinámico en el que los ciclos naturales, las estaciones, las fases lunares y las trayectorias solares determinaban los ritmos de la existencia. Dentro de este sistema, los seres que lograban fluir con estos cambios eran considerados portadores de sabiduría o energía transformadora. El colibrí, al poder moverse en todas direcciones con precisión y rapidez, reflejaba esta cualidad de ajuste constante frente a la variabilidad del mundo. Transiciones personales y espirituales. El colibrí fue también asociado con los procesos de transición interna, particularmente aquellos vinculados al alma, la muerte y el renacimiento. En algunas culturas mesoamericanas, como ya se ha mencionado, se creía que los guerreros muertos regresaban en forma de colibríes, estableciendo una conexión entre la muerte física y una nueva forma de existencia espiritual. Esta idea refuerza la noción del colibrí como símbolo de transformación ontológica, de paso entre estados del ser. En los Andes, los animales con capacidad de vuelo eran vistos como intermediarios entre planos distintos de existencia. El colibrí, por su tamaño, velocidad y capacidad de mantenerse suspendido en el aire, representaba un tipo especial de transición, no abrupta, sino constante y controlada. En este contexto, la figura del colibrí podía vincularse a los procesos de maduración personal, iniciación espiritual y conexión con dimensiones sutiles del universo. No se trataba de un cambio inmediato, sino de una transformación continua, reflejada en su movimiento incesante. Movimiento constante como reflejo de evolución. La característica más notable del colibrí es su capacidad de permanecer en movimiento casi perpetuo. A diferencia de otras aves, puede volar hacia adelante, hacia atrás, e incluso mantenerse suspendido en el aire, lo cual le permite alimentarse mientras permanece inmóvil en el espacio. Este tipo de movimiento, único en el reino animal, fue interpretado como un signo de dominio del espacio y del tiempo. En términos simbólicos, el movimiento constante del colibrí fue relacionado con la idea de evolución personal. El colibrí no avanza en línea recta, sino que se desplaza de forma compleja, adaptándose al entorno inmediato. Esta dinámica se asoció con la necesidad de transformación continua, no como resultado de una crisis, sino como una cualidad inherente al ser. En el pensamiento precolombino, la evolución no era una línea progresiva, sino un proceso cíclico y relacional, en el que el individuo debía estar en sintonía con los cambios del mundo natural. Conclusión. El colibrí, en su dimensión simbólica, representó para las culturas precolombinas un modelo de transformación constante, tanto en términos físicos como espirituales. Su adaptabilidad al entorno, su papel como figura de transición entre mundos y su movimiento continuo lo convirtieron en un emblema de cambio, renovación y evolución. Estos atributos fueron observados, codificados e incorporados en los sistemas míticos y filosóficos de las civilizaciones originarias, donde el colibrí sirvió como símbolo de los procesos esenciales que rigen la vida y la existencia en su totalidad. El colibrí y su relación con el presente y la atención plena. El colibrí, dentro de las interpretaciones simbólicas desarrolladas por diversas culturas, ha sido vinculado con la capacidad de vivir en el presente. Esta asociación se deriva principalmente de su comportamiento natural, caracterizado por un vuelo ágil, preciso y enfocado,
así como por su capacidad de detenerse en el aire para alimentarse. Este modo de existir, centrado en la acción inmediata y la atención dirigida al entorno, permite atribuirle un significado relacionado con la presencia consciente y la atención plena. Capacidad de detenerse en el aire. Una de las cualidades más singulares del colibrí es su habilidad para mantenerse suspendido en el aire mientras se alimenta del néctar de las flores. Este rasgo no es solo una proeza biomecánica, sino también una característica con posibles implicaciones simbólicas. Mientras que la mayoría de las aves deben estar en movimiento constante para mantenerse en vuelo, el colibrí puede detenerse con precisión en un punto específico del espacio, gracias al movimiento rápido y controlado de sus alas. Esta capacidad puede ser interpretada como una metáfora de la detención consciente en medio del dinamismo. En contextos donde la atención plena, entendida como la conciencia plena del momento presente, es valorada como una cualidad esencial para el equilibrio individual. El colibrí ofrece una imagen de cómo se puede permanecer en actividad sin perder el enfoque. No se trata de inactividad, sino de presencia sostenida en medio del movimiento, lo cual implica una forma de atención concentrada y orientada hacia el aquí y ahora. Conexión con el momento actual. El comportamiento del colibrí sugiere una forma de existir que no está condicionada por anticipaciones del futuro ni por reminiscencias del pasado. Cada vuelo, cada flor, cada instante de alimentación responde a una necesidad inmediata. Este vínculo directo entre percepción, necesidad y acción puede ser interpretado como una representación de la conexión con el presente. En un entorno natural donde las condiciones cambian rápidamente, el colibrí actúa en función de lo que ocurre en el momento, sin acumulación de experiencias ni previsiones excesivas. En este sentido, el colibrí simboliza una forma de vida centrada en la atención al entorno y a las oportunidades del instante. Esta relación con el presente no es una abstracción filosófica, sino una estrategia vital basada en la observación del entorno y la respuesta efectiva a estímulos reales. El colibrí no proyecta escenarios hipotéticos ni revive momentos anteriores. Su existencia se define por la conciencia funcional del presente. Evitación del pasado y el futuro. La vida del colibrí, caracterizada por la alta demanda energética y la necesidad de alimentación constante, no permite distracciones ni demoras. Esto ha sido interpretado como una forma de evitar el peso del pasado y la ansiedad por el futuro. Aunque estos conceptos no se articulaban con las categorías actuales de la psicología moderna, las culturas originarias reconocían en ciertos animales modelos de conducta y orientación existencial. El colibrí, en su eficiencia y enfoque, fue visto como un símbolo de fluidez vital que no se ve detenido por memorias ni expectativas. Desde esta perspectiva, el colibrí representa una forma de ser en la que el flujo de la vida se experimenta directamente, sin mediaciones temporales. Su movimiento continuo, orientado por necesidades presentes, refuerza la idea de un ser que evita quedar atrapado en narrativas pasadas o en preocupaciones por lo que vendrá. Esta evitación no es negación, sino funcionalidad. El colibrí sobrevive y prospera gracias a su capacidad de centrarse exclusivamente en lo inmediato. Conclusión: la relación entre el colibrí y el presente se manifiesta a través de su comportamiento natural, el cual ha sido observado e interpretado por distintas culturas como un modelo de atención plena. Su capacidad de detenerse en el aire, su conexión con el entorno inmediato y su orientación hacia la acción presente lo convierten en un símbolo de existencia consciente y centrada. Lejos de representar distracción o dispersión,
El colibrí encarna un tipo de conciencia enfocada, libre del peso del pasado y de la anticipación del futuro, y orientada exclusivamente al momento que transcurre. El colibrí como mensajero espiritual en las tradiciones simbólicas, en diversas cosmovisiones originarias de América, así como en interpretaciones contemporáneas de origen espiritual o simbólico. El colibrí ha sido considerado un mensajero entre planos de existencia. Su aparición ha sido entendida como una señal proveniente de realidades invisibles, una forma de comunicación que trasciende el mundo físico y conecta a los seres humanos con dimensiones espirituales, incluidos los ancestros y los seres fallecidos. Señales del universo o del plano espiritual. En contextos donde se considera que la naturaleza no actúa de forma aleatoria, sino que responde a principios de orden espiritual o cósmico, los animales pueden ser interpretados como portadores de mensajes. El colibrí, por su comportamiento singular, su velocidad y su capacidad de desplazamiento en múltiples direcciones, ha sido integrado en muchas de estas creencias como un intermediario entre el mundo visible y el invisible. La aparición de un colibrí en momentos específicos, como durante procesos de duelo, transformación personal o situaciones de incertidumbre, ha sido interpretada como una señal. No se trata de un mensaje codificado en lenguaje humano, sino de una manifestación simbólica, cuya presencia indica que hay una forma de guía, protección o acompañamiento no visible. En muchas narrativas tradicionales y actuales, se considera que los colibríes no aparecen por azar, sino como parte de un orden espiritual que busca establecer contacto o brindar dirección. Interpretaciones comunes de su aparición. Existen varias interpretaciones recurrentes en torno a la presencia del colibrí. Una de las más comunes es la que lo considera un símbolo de confirmación. La presencia del ave podría significar que una decisión es correcta, que un pensamiento es verdadero o que una acción está alineada con un propósito mayor. En otros casos, se interpreta como un recordatorio de atención al presente, de observar el entorno con claridad o de actuar con precisión. También se le atribuye la función de protector o acompañante espiritual, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Su aparición puede ser entendida como una forma de alivio ante el dolor emocional o como una señal de que no se está solo. En este sentido, el colibrí cumple un rol de mensajero no verbal que transmite estabilidad y presencia sin recurrir a medios directos de comunicación. Conexión con seres fallecidos. En muchas culturas americanas, tanto antiguas como actuales, existe la creencia de que los espíritus de los fallecidos pueden manifestarse a través de ciertos animales. El colibrí ha sido uno de los más frecuentemente asociados con esta función. Esta relación proviene en parte de tradiciones como la mexica, donde los guerreros muertos regresaban como colibríes, pero también ha sido reforzada por creencias populares contemporáneas. El colibrí, por su tamaño, su aparición repentina y su vuelo silencioso, es percibido como un ser discreto pero significativo. Su presencia puede ser interpretada como una forma de visita de un ser querido fallecido, una manera en que estos seres se hacen notar sin alterar el orden natural. Se considera que esta visita no tiene el propósito de generar miedo ni de alterar el entorno, sino de ofrecer consuelo, continuidad o reconocimiento simbólico. Estas interpretaciones no están limitadas a sistemas religiosos específicos, sino que operan en el nivel de la experiencia simbólica individual y colectiva. Son comunes en contextos donde se valora la conexión con los ancestros y se reconoce la posibilidad de comunicación entre planos distintos de existencia. Conclusión. El colibrí, en tanto mensajero espiritual, representa un vínculo entre el plano material y el plano inmaterial. Su aparición ha sido interpretada como una señal del universo,
una forma simbólica de orientación o una manifestación de la presencia de seres fallecidos. En estos marcos interpretativos, el colibrí actúa como un puente entre dimensiones, expresando mensajes que no se transmiten con palabras, sino con presencia, movimiento y sincronía con el entorno. Su papel no es comunicar información concreta, sino establecer una forma de conexión espiritual a través de su aparición en momentos significativos. La búsqueda del néctar como símbolo espiritual en la figura del colibrí, el comportamiento del colibrí, centrado en la búsqueda constante de néctar, ha sido interpretado en distintos sistemas simbólicos como una representación de la búsqueda interior. Esta acción repetida de volar de flor en flor para obtener una sustancia vital, precisa y efímera, trasciende lo biológico y se convierte en una metáfora de procesos humanos relacionados con el conocimiento, la introspección, la atención y la conexión con lo esencial. Representación de la búsqueda interior. La vida del colibrí está organizada en torno a la obtención del néctar, una sustancia que no solo le proporciona energía, sino que determina su comportamiento diario. Desde una perspectiva simbólica, este patrón puede ser entendido como imagen de la búsqueda personal de sentido, claridad o verdad interior. Así como el colibrí necesita visitar múltiples flores y explorar su entorno de forma activa, el ser humano también atraviesa diferentes experiencias, relaciones y estados de conciencia en la búsqueda de aquello que nutre su vida interior. Esta búsqueda no se presenta como un camino lineal ni como una meta única, sino como un proceso continuo que requiere precisión, atención y movimiento constante. El colibrí no permanece en un solo lugar ni se alimenta de cualquier flor. Selecciona, prueba y se desplaza. Este comportamiento refleja una actitud de discernimiento, disciplina y sensibilidad frente a lo que se busca y a lo que realmente puede sostener el equilibrio vital. Significado del alimento esencial. El néctar que busca el colibrí puede ser entendido como símbolo del alimento esencial, no en términos físicos, sino espirituales. Representa aquello que sostiene el ánimo, que da propósito, dirección o equilibrio a la vida. En muchos contextos culturales, este alimento simbólico ha sido vinculado con valores como la sabiduría, la verdad, la compasión o la conexión con lo trascendente. Desde esta perspectiva, la búsqueda del néctar equivale a la búsqueda de lo que es verdaderamente necesario para la existencia consciente. No se trata de acumular información ni de satisfacer deseos pasajeros, sino de identificar y asimilar aquello que proporciona sentido duradero. El colibrí, con su necesidad de obtener alimento con frecuencia debido a su alto gasto energético, encarna la idea de que esta nutrición interior debe ser constante, cuidada y renovada. Observación de los pequeños detalles. Para encontrar el néctar, el colibrí debe prestar atención a señales sutiles en su entorno: formas, colores, posiciones, condiciones de las flores. Esta necesidad de observar con cuidado los elementos del paisaje refuerza su valor como símbolo de atención a los detalles. En una visión simbólica, esto se traduce en la importancia de reconocer los aspectos pequeños pero significativos de la vida cotidiana. El colibrí no actúa de manera indiscriminada. Su comportamiento muestra una forma de conciencia práctica que distingue entre lo superficial y lo esencial. Esta actitud puede ser vista como una enseñanza indirecta sobre la importancia de detenerse a observar, de no pasar por alto lo que a primera vista parece insignificante y de descubrir valor en lo sutil. La observación atenta de los pequeños detalles está directamente relacionada con la búsqueda interior. La introspección
el autoconocimiento y la conexión con lo espiritual no se desarrollan a través de grandes revelaciones necesariamente, sino mediante la contemplación continua de los aspectos comunes de la experiencia. El colibrí, en este sentido, encarna una forma de sabiduría activa basada en la percepción cuidadosa del entorno inmediato. Conclusión. La búsqueda del néctar por parte del colibrí, más allá de su función biológica, adquiere una dimensión simbólica que permite interpretarla como representación de la búsqueda espiritual. El néctar simboliza el alimento esencial que sostiene la vida interior, y el proceso de encontrarlo refleja la necesidad de atención, discernimiento y constancia. El colibrí, con su comportamiento selectivo y su capacidad de observar los detalles más pequeños del entorno, se convierte así en un emblema de la práctica consciente de vivir con atención y propósito, en un proceso continuo de búsqueda de lo verdaderamente nutritivo. El colibrí como símbolo de energía y vitalidad en el pensamiento simbólico. El colibrí, por sus características físicas y su comportamiento dinámico, ha sido interpretado como una manifestación de energía vital en diversos sistemas simbólicos. Su vuelo rápido, su capacidad de mantenerse suspendido en el aire y su necesidad constante de alimentación reflejan una relación directa con conceptos como fuerza vital, equilibrio interno y dinamismo espiritual. Estas cualidades han contribuido a que el colibrí sea considerado una representación de la vitalidad activa y sostenida, tanto en términos físicos como en niveles más sutiles del ser. Movimiento constante como reflejo de fuerza vital. Una de las cualidades más notables del colibrí es su actividad ininterrumpida. A diferencia de muchas otras aves, su supervivencia depende de un movimiento casi permanente. Su vuelo es rápido, preciso y continuo. No puede permanecer inactivo por largos periodos sin comprometer su equilibrio energético. Este estado de dinamismo perpetuo ha sido asociado con la fuerza vital que impulsa los procesos naturales y personales. Desde un punto de vista simbólico, este movimiento constante representa la circulación de la energía en los sistemas vivos. Así como el colibrí necesita mantener su cuerpo en actividad para sostener su metabolismo acelerado, el ser humano también necesita mantener un flujo energético estable para preservar su bienestar físico, emocional y mental. El colibrí se convierte entonces en una figura que simboliza la importancia del movimiento como principio de vida, no solo físico, sino también interno. Necesidad de energía y equilibrio interior. El metabolismo del colibrí requiere una ingesta frecuente de energía. Esta necesidad biológica se traduce simbólicamente en la importancia de la renovación continua de recursos internos. En el plano espiritual o emocional, esto puede interpretarse como la necesidad de mantener una conexión constante con las fuentes personales de equilibrio, propósito o inspiración. El colibrí no se detiene por largos periodos, pero tampoco actúa de forma caótica. Su comportamiento responde a un equilibrio dinámico entre gasto y recuperación de energía. Esta relación es comparable con la necesidad humana de sostener un balance entre actividad y reposo, estímulo y contemplación. En este sentido, el colibrí no representa el agotamiento por exceso de acción, sino la regulación consciente de los ritmos internos para preservar la vitalidad, ritmo acelerado y su interpretación espiritual. El ritmo de vida del colibrí es uno de los más intensos del reino animal. Puede batir sus alas hasta 80 veces por segundo y su corazón puede alcanzar más de 1000 latidos por minuto. Sin embargo, este ritmo no implica descontrol, sino adaptación a su estructura y función vital. En términos simbólicos, este ritmo acelerado puede ser interpretado como una expresión de una conciencia enfocada
capaz de actuar con rapidez sin perder precisión ni dirección. En algunos marcos interpretativos, este ritmo es vinculado a estados de alerta consciente, a la presencia total en cada acción y a una forma de energía elevada que no está dispersa, sino dirigida. A pesar de su velocidad, el colibrí mantiene la orientación y la eficiencia. Este hecho puede relacionarse con la idea de que el movimiento, cuando está en armonía con un propósito interno, se convierte en una fuerza vital organizada. La interpretación espiritual del ritmo acelerado del colibrí también puede conectarse con la necesidad de responder a los cambios con agilidad sin perder el centro. En contextos de transformación o incertidumbre, el colibrí representa la capacidad de mantenerse activo y enfocado, regulando la energía interna para no ser superado por la velocidad de los acontecimientos externos. Conclusión: el colibrí simboliza la energía y la vitalidad a través de su movimiento constante, su alta demanda energética y su capacidad de adaptación dinámica. Estas características lo convierten en una figura representativa de la fuerza vital que sostiene la existencia consciente y activa. Su comportamiento refleja la importancia del equilibrio interno, la renovación continua de recursos personales y la presencia enfocada, incluso en condiciones de alta exigencia. Así, el colibrí opera como un emblema de la vida en movimiento, no caótica, sino regulada y conectada con un núcleo de energía interna. Presencia del colibrí en rituales y creencias populares. El colibrí ha ocupado un lugar relevante en las prácticas rituales, creencias populares y sistemas simbólicos de numerosas culturas americanas. Su presencia ha sido documentada tanto en ceremonias de pueblos originarios como en expresiones contemporáneas del pensamiento espiritual y popular. Este pequeño ave, por sus características físicas y comportamentales, ha sido asociada con la sanación, los mensajes espirituales, los sueños reveladores y diversas formas de interpretación simbólica según el entorno cultural específico. Uso simbólico en prácticas de sanación. En varias tradiciones indígenas mesoamericanas y andinas, el colibrí se vincula con la curación y la revitalización. Por su conexión con las flores, el colibrí representa la vida, la regeneración y la restauración de la energía vital. En algunos rituales de sanación se ha recurrido a representaciones de colibríes, ya sea en forma de plumas, figuras talladas o imágenes mentales, como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual, canalizando energías benéficas para el cuerpo y el espíritu. Su capacidad de extraer néctar de flores también se ha interpretado como una metáfora de la extracción de lo esencial, lo cual es útil en procesos terapéuticos simbólicos donde se busca eliminar lo innecesario o dañino y recuperar lo que es vital. En contextos chamánicos, el colibrí ha sido visualizado como guía de sanación o como fuerza espiritual que ayuda a restablecer el equilibrio energético del individuo. Aparición en sueños o visiones. En muchas culturas tradicionales, los sueños tienen un papel fundamental en la comprensión de la vida, la salud y las decisiones importantes. La aparición del colibrí en los sueños se interpreta, en algunos contextos, como señal de cambios, sanación interna o mensajes provenientes de otras dimensiones. Según estas interpretaciones, soñar con un colibrí puede estar relacionado con la necesidad de atención al detalle, con la ligereza en el camino espiritual o con la llegada de noticias importantes. Las visiones en estados alterados de conciencia, ya sean inducidas por prácticas meditativas, ayunos, plantas rituales o estados emocionales intensos, también pueden incluir la figura del colibrí como símbolo de conexión con realidades no visibles. En estos casos, se lo considera portador de información simbólica útil para el proceso personal o colectivo de quienes participan en dichos estados.
Interpretaciones según contextos locales. El significado del colibrí varía considerablemente según el contexto cultural y geográfico. En el mundo náhuatl, por ejemplo, el colibrí estuvo directamente asociado al dios Huitzilopochtli, cuya imagen se relacionaba con la guerra y el renacimiento. En los Andes, por otro lado, el colibrí aparece en relatos míticos como mensajero de los dioses o como símbolo de esperanza y persistencia. En contextos rurales contemporáneos, su aparición es a veces interpretada como señal positiva, presagio de visitas o anuncio de cambios en la vida cotidiana. Las creencias populares en regiones como México, Perú, Bolivia y Guatemala también atribuyen al colibrí poderes protectores o cualidades que ayudan a alejar la mala energía. En ciertos lugares se le considera un visitante espiritual, cuyo vuelo cerca del hogar o de una persona enferma tiene un significado especial. Estas interpretaciones forman parte de una red más amplia de relaciones entre el ser humano y el mundo natural, donde los animales no son solo entes biológicos, sino portadores de sentido. Conclusión. El colibrí posee una presencia significativa en rituales, sueños, prácticas de sanación e interpretaciones locales. Su figura ha sido incorporada en distintos niveles de la vida espiritual y simbólica de los pueblos americanos, siendo utilizado como herramienta de conexión, curación y comprensión de la realidad. Las múltiples interpretaciones que surgen en cada contexto reflejan la riqueza de las cosmovisiones en las que este animal se inserta y muestran cómo un elemento natural puede adquirir diferentes funciones y significados dependiendo del marco cultural que lo observa. El colibrí en la espiritualidad contemporánea. En el ámbito de la espiritualidad contemporánea, el colibrí ha adquirido un significado renovado, integrándose en diversas prácticas y corrientes que buscan un acercamiento holístico al bienestar y al autoconocimiento. Esta integración se refleja en terapias alternativas, prácticas meditativas y en la producción literaria dedicada al desarrollo personal y espiritual, donde el colibrí aparece como un símbolo potente de transformación, energía y conexión con el momento presente. Significado en terapias holísticas. Dentro de las terapias holísticas, que contemplan al ser humano como un todo integrado, físico, mental, emocional y espiritual, el colibrí es utilizado como símbolo de vitalidad y equilibrio. En disciplinas como la aromaterapia, la terapia floral, el reiki o la sanación energética, la imagen del colibrí es recurrentemente empleada para representar la necesidad de mantener un flujo energético constante y armonioso. Esta ave, por su rapidez y capacidad de adaptación, es considerada un emblema de la flexibilidad necesaria para enfrentar cambios internos y externos. Su vuelo ágil y su conexión con las flores le atribuyen un valor simbólico de acceso a fuentes renovadoras de energía y bienestar. De este modo, el colibrí aparece en ejercicios visuales, meditaciones guiadas y prácticas de sanación como un referente para facilitar la movilización de la energía vital y el equilibrio emocional. Relación con la meditación y la introspección. En la meditación, la figura del colibrí suele invocarse para promover la concentración en el presente y el desarrollo de la atención plena. Su capacidad para detenerse en el aire y su precisión en el movimiento se utilizan como metáfora para que el practicante desarrolle una conciencia enfocada y estable, libre de distracciones. Además, la búsqueda constante del néctar se interpreta como un proceso de búsqueda interior, invitando a la introspección profunda. El colibrí, en este sentido, es un símbolo de la exploración cuidadosa y paciente de los aspectos internos, donde cada flor representa una experiencia, emoción o conocimiento que puede alimentar el crecimiento personal.
En técnicas de visualización, imaginar el vuelo del colibrí o su interacción con las flores puede facilitar la conexión con sensaciones de ligereza, vitalidad y renovación, aspectos centrales para una práctica meditativa efectiva. Representación en la literatura espiritual. En la literatura espiritual contemporánea, el colibrí es frecuentemente utilizado como símbolo para transmitir ideas relacionadas con la transformación, la esperanza y la resiliencia. Autores y guías espirituales recurren a su imagen para ilustrar conceptos de renovación constante, adaptación y la importancia de mantener una actitud activa y consciente frente a la vida. El colibrí aparece en cuentos, reflexiones y ensayos como un arquetipo que encarna la capacidad de sobreponerse a las adversidades a través de la energía interior y la conexión con el entorno. Su pequeño tamaño y su gran dinamismo sirven para destacar la idea de que la fuerza y la vitalidad no dependen del poder físico, sino del equilibrio y la precisión en la acción. Además, su presencia en textos dedicados al crecimiento personal se vincula con la invitación a cultivar la atención plena, a vivir con ligereza y a buscar la esencia en medio de la complejidad del mundo moderno. Conclusión: el colibrí en la espiritualidad contemporánea es un símbolo multifacético que se integra en terapias holísticas, prácticas meditativas y literatura espiritual, como representación de la energía vital, la transformación y la atención plena. Su figura sirve para orientar procesos de sanación, introspección y crecimiento personal, destacando la importancia de mantener un equilibrio dinámico y una conexión consciente con el presente. La recurrencia del colibrí en estos ámbitos refleja su relevancia como emblema de adaptabilidad y renovación en el pensamiento espiritual actual. El colibrí es un símbolo con múltiples interpretaciones que varían significativamente según el contexto cultural en el que se analice. Al comparar las tradiciones andinas, mesoamericanas y las corrientes modernas, se pueden identificar diferencias y coincidencias que enriquecen la comprensión de este animal como emblema espiritual y cultural. En las culturas andinas, el colibrí suele asociarse con mensajes divinos y la conexión con el mundo espiritual. Es visto como un intermediario entre los humanos y las deidades, portador de energías vitales y símbolo de resistencia y esperanza. Por ejemplo, en el mundo quechua, el colibrí representa la persistencia frente a las adversidades y la capacidad de adaptarse a ambientes extremos. Esta interpretación refleja la relación estrecha que estas culturas mantienen con la naturaleza y los ciclos de la vida. Por otro lado, en las culturas mesoamericanas, como la azteca y la maya, el colibrí tiene un carácter mitológico muy definido. En el panteón mexica, el colibrí está vinculado al dios guerrero Huitzilopochtli, representando la energía combativa, el sol y el renacer. Esta visión enfatiza el colibrí como símbolo de fuerza, protección y transformación guerrera, destacando un aspecto ritual y cosmológico más específico en comparación con las asociaciones andinas. En la espiritualidad contemporánea, el colibrí es interpretado principalmente como un símbolo de energía, vitalidad y conexión con el momento presente. Se utiliza en terapias holísticas, meditaciones y literatura espiritual para ilustrar procesos de transformación personal y atención plena. Aquí, el colibrí pierde parte de sus connotaciones mitológicas específicas y se universaliza como un arquetipo de renovación y equilibrio energético. La variación del simbolismo del colibrí, según la región, se observa también en detalles como la percepción de su tamaño, su colorido o sus hábitos naturales, que son valorados y reinterpretados conforme a las particularidades ambientales y culturales de cada zona. Sin embargo,
Entre todas estas diferencias existen elementos comunes. En casi todas las culturas, el colibrí es asociado con la energía vital, la capacidad de adaptación y la conexión con realidades superiores o con la esencia profunda de la vida. Además, su carácter como mensajero o intermediario espiritual se repite como una constante simbólica. Esta riqueza interpretativa invita a reflexionar sobre cómo un mismo elemento natural puede generar múltiples significados que, aunque diversos, convergen en destacar aspectos esenciales de la existencia humana, como la transformación, la resiliencia y la búsqueda de sentido. ¿Estás de acuerdo con estas interpretaciones? ¿Crees que el colibrí puede tener un simbolismo diferente en tu propia cultura o experiencia personal? Comparte tu opinión y experiencias en los comentarios para enriquecer el diálogo sobre este fascinante símbolo.